Amada Iglesia de Dios, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar sus lugares en estos momentos, hermanos. Y de igual manera solicitar a cada uno de ustedes, hermanos, así en la postura en que se encuentran sentados, vayan abriendo sus sagradas escrituras en el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 13, versículo 20. Y con un amén, hermanos, si se encuentran todos en esa lectura, hermanos, para así posteriormente ustedes desde sus lugares me puedan apoyar con esta lectura bíblica. Solamente es un versículo de la palabra de nuestro Dios. Pregunto a la iglesia, ¿se encuentran ahí, hermanos? Amén. La palabra de Dios dice de esta manera, si me pueden apoyar, leyendo así en la postura en que están, hermanos, sentados, respetando puntos, respetando comas, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Amén. Bien, hermanos, pues siempre que estoy delante de la congregación, hermanos, me gusta iniciar con un versículo de la palabra de nuestro Dios, haciendo énfasis al tema que se ha de escuchar, que se ha de exponer en estos momentos. Y estoy seguro, hermanos, y convencido que muchos de los que estamos en este lugar, en el transcurso de la semana, y aún más a mis hermanos del ministerio, se han dado a la tarea de hojear la escuela sabática en las últimas hojas, hermanos. Y ahí viene definido el tema para este día sábado, hermanos. Y me gustaría, hermanos, preguntarles a ustedes, ¿cómo se titula este tema, hermanos? La amistad que lastima. Y, hermanos, en el transcurso de esta semana me ponía a pensar y a meditar estas palabras, a la cual el título de este tema lleva: la amistad que lastima. Y quizás nosotros muchas veces, hermanos, nos enfocamos con personas de allá afuera, que quizás, hermanos, conocen a Dios, conocen a nuestro Señor Jesucristo, pero no se quieren acercar. Y a veces nosotros como miembros de la Iglesia de Dios nos enfocamos en aquellas personas, pero me ponía a pensar detenidamente, hermanos, y muchas veces estas palabras se viven dentro de la propia iglesia de nuestro Dios. Y quizás, hermanos, son temas muy interesantes, muy importantes para cada uno de nosotros, para que si hoy se nos predica, hermanos, nos pongamos a concientizar cómo estamos viviendo, hermanos, cómo estamos actuando en nuestra vida diaria. Y si yo, como miembro de la Iglesia de Dios, soy un tropiezo, analizar mi vida, hermanos, porque ya lo hemos escuchado anteriormente, hermanos, el mal, o como se denomina su nombre, hermanos, el diablo, Satanás, en estos momentos no está allá afuera. En estos momentos, ¿dónde se encuentra, hermanos? Se encuentra en este lugar.
pudiera estar sentado al lado nuestro, pudiera estar diciéndonos a nosotros: levántate y vete de este lugar. ¿Qué haces aquí? Pero hermanos, hoy que conocemos la doctrina, entendemos que este lugar es mejor. Vivir con Dios es mejor para nuestras vidas. Y vamos a tomar, hermanos, un ejemplo muy importante e interesante a la vez, hermanos, para que lo tengamos presentes en nuestra vida diaria, hermanos, y que no solamente sean palabras que hoy habremos de escuchar, sino que en todo momento la pongamos por práctica y por obra, hermanos. El título de este tema: la amistad que lastima. Apóyenme, hermanos, con sus sagradas escrituras. Todos aquellos que tengan este libro sagrado, hermanos, la palabra de Dios, hagamos uso de ello para que, hermanos, realmente veamos que es palabra de Dios y no palabra de un hombre que está en este lugar delante de ustedes. Job capítulo 4, versículo 7, la palabra de Dios menciona con estas palabras: recapacita ahora. ¿Quién que fuera inocente se perdiera? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? Versículo 8, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, ¿qué acontece, hermanos? La ciegan. Y son palabras verdaderas, hermanos. Son palabras que tenemos o debemos que tener presentes en nuestra vida, hermanos. El objetivo de este mensaje, voy a solicitar a un hermano que me ayude con el micrófono, hermanos, para que todos estemos prestos con las Sagradas Escrituras, porque voy a pedir que me ayuden con algunas citas bíblicas, hermanos. ¿Me puede apoyar nuestro hermano diácono Efraín? El objetivo de este tema, sí me puede apoyar nuestro hermano obrero Armando Ángeles. Objetivo, es concientizar que en la práctica de la fraternidad no se cometa el error de juzgar injustamente, como los hicieron los amigos de Job. Amén. Amén. Y yo sé, hermanos, que muchos de los que estamos en este lugar hemos leído esta parte, la historia de Job. Pero, hermanos, a veces hay cosas determinantes para nuestras vidas y que nos concientiza la palabra de Dios cómo vivir. Y ya mencionaba este objetivo: concientizar en la práctica. Este tema, hermanos, es para nosotros, es para la iglesia de Dios. No hay nadie más, hermanos. Sabemos que debemos predicar a las personas de allá afuera, hermanos, pero este tema es para nosotros, la amistad que lastima. Este tema es un tema interesante y a su vez importante para nuestras vidas, ya que nosotros nos podemos definir como el título de este tema. Y lo mencionaba, hermanos, en esta cita o en este objetivo que leía nuestro hermano. Debemos de reflexionar, debemos de concientizar cómo estamos viviendo, o quizás somos como aquellos amigos de Job. La amistad que lastima
Es aquella relación que en lugar de aportar bienestar, genera, hermanos, un malestar, genera culpa, genera agotamiento emocional. Y quizás pudiera ser yo, este tipo de persona, en lugar de aportar ánimo a mi hermano, en lugar de aportar ánimo a mi hermana en sus momentos de angustia, en sus momentos de dolor, hermanos, soy aquella amistad que provoca tropiezo para que su fe vaya de más a menos. Por las palabras que le otorga en su momento, quizás yo, y digo ser su amigo, digo ser su familiar, digo ser su conocido, pero a veces, hermanos, cuando vemos sufriendo alguna hermana, algún hermano, algún conocido familiar, hermanos, muchas veces nosotros, hermanos, en lugar de dar ánimo, de dar fortaleza, somos tropiezo como aquellos amigos de Job. Hermano de la iglesia de Dios, esta pregunta es para ti. Y también, hermanos, esta pregunta es para mí. ¿Qué desearía recibir usted en momentos de dolor o angustia? Quizás yo, hermanos, en lo personal, ya lo mencionaba con estas palabras, quisiera recibir palabras de ánimo, palabras de fortaleza. ¿Qué desearía recibir usted en momentos de dolor o angustia? Quizás, hermano, hermana de la iglesia de Dios, en esos momentos, ¿a quién no nos gustaría recibir ese apoyo emocional? ¿A quién no de nosotros en esos momentos nos gustaría recibir empatía por parte de nuestros hermanos o hermanas? Recibir palabras de ánimo y quizás, hermanos, ¿por qué no? Un sostén de amistad que comprenda la situación y con palabras te diga, con la ayuda y si es la voluntad de Dios, saldremos adelante. Esas son las palabras, hermanos, que todo hombre o toda mujer le gustaría recibir, hermanos, cuando está pasando en momentos de angustia, cuando está viviendo momentos de dolor. Pero muchas veces, hermanos, nosotros, como carne, somos tajantes. Y expresamos palabras como estas. Eso te mereces porque eres un pecador. Te mereces eso y más por la conducta que llevas. Esas no son las palabras de un conocedor de la doctrina. Esas no son las palabras de un hijo de Dios. La amistad que lastima está dentro de la iglesia de Dios, hermanos. Hemos visto, hermanos, ejemplos en la palabra de Dios como Jonatán y David, un amor real,
Esa sí era una amistad que no lastimaba. Porque en su momento, cuando era perseguido David, Jonatán le protegía. Esa es la amistad que debe de haber en la iglesia de Dios. O como en su momento, hermanos, como Daniel con sus amigos. Esa es una verdadera amistad que no lastima. No seamos, hermanos, hallados faltos. No seamos hallados con este título, hermanos, la amistad que lastima, como aquel apóstol de Dios, aquel discípulo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, decía ser su amigo. Como aquel discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Judas, decía ser su amigo. Pero estas palabras están con aquellos dos varones. La amistad que lastima. Decía Pedro, si fuera menester, yo daría mi vida por ti, viéndolo en su sufrimiento. Un verdadero amigo está presente. Pero Pedro le niega al maestro. Judas vende al maestro. Esa es la amistad que lastima, amada iglesia de Dios. ¿Qué es lo que necesita un afligido en momentos de dolor y aflicción? ¿Qué necesitaba Job en esos momentos, hermanos? Pudiéramos ponernos en los zapatos de Job. ¿Qué necesitaría yo en momentos de angustia y dolor? Vuelvo a recalcar con estas palabras, palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Pero, hermanos, ¿qué necesitaba Job en esos momentos? Necesitaba principalmente, hermanos, consuelo. Aquel varón necesitaba esperanza, descanso para su alma, compañía incondicional. Es aquella amistad que no lastima. Pero Job no la halló, ni en su propia casa. Por eso iniciaba, hermanos, diciendo estas palabras. La amistad que lastima muchas veces está dentro de la iglesia de Dios. Y Job entendió estas palabras. Aquel varón perfecto, recto y temeroso de Dios, halló en su vida la amistad que lastima. Primeramente, hermanos, con su mujer. Hermano Miguel Ángel, diácono Miguel Ángel, ¿nos puede ayudar con la cita bíblica? Job, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Amén, hermano. Entonces entenderás, Job capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Y díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, ¿y el mal nos recibiremos? En todo esto no pecó Job,
con sus labios. Amén. Amén. La amistad que lastima, ¿con quién lo halló primeramente, hermanos? Con su propia mujer, con su esposa. Y muchas veces, hermanos, puede pasar esto en nuestra vida. A veces nosotros no somos apoyo para nuestra pareja, nuestra esposa, o mis hermanas no son apoyo para su pareja, su esposo. Esta es la amistad que lastima, hermanos. Debemos de concientizar nuestra vida, hermanos, cómo estamos viviendo. Aquel varón perfecto, recto y temeroso de Dios halló en su vida la amistad que lastima primeramente con su mujer. Porque fueron tan crueles aquellas palabras. ¿Aún retienes tu simplicidad? Bien pudiera haberle dicho su esposa: ánimo, sigue adelante. Pero no lo hizo. No lo hizo, hermanos. Quizás tan grande era el dolor, angustia y sufrimiento de aquel varón para que expresara con estas palabras Job capítulo 3 versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y dijo y maldijo su día de su nacimiento. Ya venía, hermanos, de escuchar la voz de su mujer. ¿Qué sentiríamos nosotros, hermanos? Quizás pudiéramos expresar palabras como este varón, a tal grado, hermanos, de maldecir el día en que nacemos. Quizás, hermanos, si nuestra pareja nos dijera estas palabras, nos sentiríamos traicionados. Porque en lugar de recibir, hermanos, palabras de aliento, recibimos palabras de desaliento, hermanos. Aquel dolor que vivía Job, hoy lo vemos como el ejemplo vivo escrito en la palabra de nuestro Dios. Tengamos presente en todo momento estas palabras para que estemos apercibidos en esos momentos que nos toque vivir en carne propia o en vida de alguno de nuestros hermanos. Hoy vemos que en esos momentos se nos allegan nuestros hermanos en la fe, se nos allegan nuestros amigos, nuestros familiares o conocidos, pero la pregunta es: ¿cómo nos presentamos ante nuestros hermanos, amigos, familiares, conocidos en esos momentos de dolor o angustia? ¿Cómo estamos instruidos, amada Iglesia de Dios? ¿Soy aquel hermano, aquella hermana que va a visitarlo para darle palabras de ánimo? ¿O soy aquel hermano que digo: oh, mi hermano está ya tirado, voy a terminar con su fe, voy a hacer que se aleje de la iglesia de Dios? Hoy es el momento y lo puedo conseguir. Hay dos tipos de personas. ¿Cómo estoy instruido
actualmente, hermano. Job, capítulo 2, versículo 11, ¿me puede apoyar nuestro hermano obrero Enrique Ángeles? Job, capítulo 2, versículo 11 al 13. La palabra de nuestro Dios dice así: y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bilbad, Suit y Sofar, Naamita, luego que oyeron todos este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolecerse de él y para consolarle. 12 también. Amén. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Amén. Amén. ¿Cómo nos presentamos ante nuestros hermanos? ¿Cómo se presentaron aquellos amigos de Job? Quizás en ese momento, hermanos, todo estaba bien. Dice la palabra de nuestro Dios que los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvos sobre su cabeza, sobre sus cabezas hacia el cielo. Y el versículo 13, hermanos, dice de esta manera: así se sentaron con él en tierra. ¿Por cuántos días, hermanos? ¿Y cuántas noches? Por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabras, porque veían que el dolor era muy grande. ¿Cómo nos presentamos nosotros con nuestros hermanos cuando viven estos momentos? Quizás su actuar de aquellos varones hasta ese momento estaba todo bien. Aquellos 3 amigos de Job incondicionalmente estaban con él. Quizás hasta esos momentos le ofrecían a Job su apoyo incondicional. Le ofrecían quizás consuelo, le ofrecían esperanza y la compañía incondicional. Quizás su actuar de aquellos varones hasta ese momento estaba todo bien. Y así debe ser nuestro proceder en los momentos de angustia o dolor que pasen nuestros hermanos o hermanas de la iglesia de Dios. Pero, hermanos, dice posteriormente uno de ellos, Elifaz Temanita, expresó palabras hacia con Job, mencionándole que recapacitara, que quizás merecía ese castigo. Y lo menciona con estas palabras, hermanos. Job capítulo 4, versículo 7. Es la cita bíblica de este mensaje. Elifaz Temanita le decía con estas palabras a Job: recapacita ahora. ¿Quién que fuera inocente se perdiera? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan.
las primeras líneas, hermanos, del libro de Job. Dice Job, un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Muchas veces suele pasar esto. Nos mostramos primeramente como verdaderos amigos, ofreciéndole palabras de ánimo y fortaleza al que vive estos momentos. Pero después somos como Elifaz temanita, una amistad que lastima y hiere con palabras diciendo: eso te mereces por tu mal proceder. Y esto, hermanos, es triste escucharlo, pero es la realidad que muchas veces vive la iglesia de Dios. No entendemos y comprendemos la palabra de Dios. Bien lo menciona la Escritura, Proverbios 18, 24, nuestro hermano varón iniciado Gerson Absalón nos puede apoyar con esta lectura. Proverbios capítulo 18, versículo 24. Amén. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que el hermano. Amén. Amén. Es clara la palabra de Dios. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse como ¿qué? Como amigo. Y muchas veces nosotros, hermanos, decimos: Él es mi amigo, Él es mi verdadero amigo. Pero, hermanos, nosotros solamente estamos buscando el momento oportuno para hacer caer al que le decíamos ser nuestro amigo. No seamos ese tipo de personas. Tomemos el ejemplo que les mencionaba de Jonathan y David, una amistad incondicional. El consejo es claro y especial para la forma que llevamos la amistad. No seamos hermanos, amigos, conocidos, familiares, como lo menciona el Señor Jesucristo, aquellos escribas y fariseos, y son palabras fuertes, hermanos, pero lo mencionaba el Señor: hipócritas, falsos, insinceros, traicioneros. Son fuertes las palabras, pero es la realidad. Muchas veces, en vez de mostrarnos amigos, tomamos ese momento para terminar de destruir la fe de nuestro hermano u hermana de la iglesia de Dios. Hoy es el momento de recapacitar nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo, amada iglesia de Dios? ¿Qué expresaba Job acerca de sus amigos que habían llegado hacia con él? Job capítulo 16, versículo 1. Y respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como esta,
consoladores molestos sois todos vosotros. Y quizás, hermanos, son palabras que mencionaba aquel varón. Y quizás yo los pudiera mencionar, hermanos, estando en una situación como Job, al ver que mi hermano o hermana se llegue a mí diciéndome palabras no alentadoras, hermanos, pudiera ser como este varón. Consoladores molestos sois todos vosotros. Porque en esos momentos, hermanos, a nosotros nos gustaría recibir esas palabras de esperanza, esas palabras de ánimo, de fortaleza, de paz para nuestra alma. Pero muchas veces es todo lo contrario. Esta expresión queda grabada y escrita dentro de la palabra de Dios, porque quizás en lugar de darle a Job palabras de ánimo y aliento, sus palabras eran de crítica, sus palabras eran de acusaciones hacia cosas que estaban seguros que Job había cometido. Pero el maestro da un consejo para nosotros que estamos escuchando su palabra. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Hermano, hermana de la iglesia de Dios, no nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos. Porque ya lo mencionaba la palabra de Dios, Job era un varón perfecto, recto, justo, temeroso de Dios. Pero sus amigos, su amigo decía con estas palabras: has pecado, por eso estás en esa condición. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Quizás muchas veces somos como el amigo de Job, Elifaz temanita. Este varón ve todo lo que le pasa a Job, pierde a su familia, toda su hacienda, y en su carne propia una enfermedad llamada sarna maligna le toca, y llega a la conclusión que él peca. Por eso Dios le castiga. Pero bien menciona el Evangelio: no juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Y hay otro ejemplo, hermanos, Juan capítulo 9, versículo 1. Nuestro hermano diácono Efraín, apóyenos con esta lectura para tener este otro ejemplo, hermanos, que menciona la palabra de Dios. Juan capítulo 9, versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntóle a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondiendo Jesús: ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Amén. Es clara la palabra de Dios, hermanos. Pero nosotros como hombres, hermanos, sacamos nuestra propia conclusión. Y decimos: hermanos, es un pecador, por eso vive así. Por eso le pasa lo que le pasa. Pero vemos este ejemplo, hermanos, cuando le dicen: ¿quién pecó?
Y el maestro le responde: ni éste pecó ni sus padres, más para que las obras de Dios sean manifiestas en él. En aquellos momentos de dolor o angustia que pasen nuestros hermanos, no saquemos nuestras propias conclusiones. Antes, allégate a Él con palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Ofrece tu amistad incondicional. La instrucción y enseñanza es dada. No tomemos en poco lo recibido y aprendido, para que no seamos hallados faltos delante de la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Ejemplo de Job, varón perfecto, recto y temeroso delante de Dios. Se le restituyó todo a su tiempo, y él mismo entiende y comprende estas palabras: la amistad que lastima, expresándole a sus propios amigos estas palabras: consoladores molestos sois todos vosotros por la actitud que tomaron aquellos que se decían ser sus amigos. Ejemplo de aquel varón ciego, con palabras de sus propios discípulos del Señor Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? El maestro contundente responde: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Antes de expresar palabras hacia con tu hermano, hermana, familiar, conocido, amigo, que vive situaciones de dolor o angustia, piensa bien las palabras que has de expresar, para que no seas hallado como el título de este tema: la amistad que lastima. El consejo y la dirección lo expresa el apóstol Pablo, amada Iglesia de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Que el amor de Dios sea con todos. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios. Una vez más, como le decimos a nuestro hermano diácono Arín Ángeles, que Dios le bendiga y que siga adelante y que su fe no desmaye. Bien, hermanos, ya nos acercamos a la parte final. Vamos a entonar una alabanza.